por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Desde San José de Costa Rica para el mundo estamos aquí nuevamente a través de Radio Costa Rica 930 AM con voz de restauración para las naciones. Esta noche está con nosotros nuestro querido hermano Ángelo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, mis hermanos ministros de la palabra del Señor, que sábado a sábado nos bendicen con su sintonía, igualmente cuando nos comparten a través de mensajes, ¿verdad? Donde nos están sintonizando. Mandamos saludos hasta Argentina, Chile, Colombia, que nos han estado sintonizando a través de todo Centroamérica, desde Costa Rica hasta México. Hemos estado recibiendo mensajes de personas que igualmente, pastores, ministros, que han estado enlazados en cuanto a lo que es el programa, ¿verdad? Si es en África, por ejemplo, allá en Nigeria también nos han estado sintonizando. Damos las gracias y las bendiciones porque inclusive hasta allá en España, en Barcelona, se nos han estado sintonizando. Damos gracias a Dios porque de ustedes es este programa. A ustedes nos debemos en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor. Y como siempre le digo, sea usted bienvenido. Nos puede seguir a través de las redes sociales como lo es Facebook Live, ¿verdad? Nos puede seguir a través de la 930 AM de Radio Costa Rica. También nos puede seguir a través del canal de YouTube como Voz de Restauración. Así que estamos en diferentes redes sociales para que usted pueda también ser bendecido. Tome papel y lápiz, ¿verdad? Para que usted anote cada uno de los versículos que acá damos como respaldo bíblico, ¿verdad? A cada una de nuestras intervenciones. También recuerde que llegará a ser un programa, una cápsula en el tiempo para muchos aquellos que aún no conocen del Señor. Y a través de un programa de estos pueden llegar al Señor y afirmarse en la palabra del Señor. Así que muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar sábado a sábado con nosotros acá en Voz de Restauración para las Naciones. Carlitos. Sí, hermanos, es una bendición estar con ustedes en esta noche. Recordarles también de que la semana pasada iniciamos con ese segmento que hemos catalogado Noches de Testimonio en Voz de Restauración. Le damos gracias a Dios porque llegamos a una cantidad de personas exagerada, hermanos. Yo nunca creí que esto fuera a ser algo tan grande. Llegamos para la obra y gracia de Dios a 11,000 personas y yo creo que es una cifra bastante significativa. Se convierte en un programa de los más vistos en Voz de Restauración y damos gracias a Dios por eso, porque vamos a tener una vez al mes a alguien en esta mesa redonda contándonos un poco de su testimonio, contándonos cómo llegan, ¿verdad?, a los pies de Cristo estas personas, y también para que usted sepa de que no solo pensamos en volar filo y sacarle filo a la Biblia, sino que también pensamos en que tal vez por medio de un testimonio usted pueda renovar votos con Jesucristo o llegar a los pies de Cristo y poder volverse a Él. También recordarles que tenemos el programa de YouTube, hermanos. Ahí se suben los videos para que usted pueda verlos también. Y también, hermanos, deseando de que esta noche
sea una noche de gran bendición en el cual el Señor se manifieste, abra los ojos de las personas que están con ceguera, que no pueden, que el mismo diablo los tiene entenebrecidos, hermanos. Queremos que ustedes sepan de que este programa se ha catalogado por tener esa palabra dura, pero también con mucho amor les predicamos para que ustedes entiendan que no todo lo que se escucha en los púlpitos, hermanos, escuche, que no todo lo que se escucha en los púlpitos es real. Y para que usted sepa que si es real o no, vaya a la Biblia. Siempre pregunte qué dice la Biblia respecto a esto, qué dice la Biblia respecto a aquello, qué dice la Biblia, hermano. Tenga esas ganas de estudiar la Biblia, predique, enseñe, escudriñe, como una vez le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, hermano Luis. Amén, hermanos. Ve, hermano, se ha levantado una peste a nivel mundial, el llamado coronavirus. Y el Señor Jesucristo, allá en Mateo 24, nos habla: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta noche vamos a estar hablando, hermanos, sobre la lepra en el altar. La lepra espiritual en el altar. Y aquí, hermano, así como esa contaminación de ese coronavirus, que esa es una creación del hombre. Esa no es una enfermedad natural. No es así como lo están anunciando, que es una transmisión por medio de los animales. Hermano, esa es una creación humana por medio de los laboratorios, porque existe una élite mundial que quiere erradicar la tercera parte de la humanidad. Y entonces, hermanos, ahorita la humanidad o el mundo entero está plagado de falsos apóstoles, de falsos profetas. Y aquí en Mateo 24 nos habla: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, que de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso es lo que está sucediendo en el mundo, hermano. Hay una contaminación espiritual, pero tremenda, donde ya, si usted no estudia la Biblia, déjeme decirte que te vas directamente a una condenación eterna. Oiga esto, Daniel capítulo 11, verso 34. Este programa es directamente para todas aquellas personas que están en eminencia en la predicación, para los pastores, para los maestros. Y dice: y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. El título de la predicación, de la enseñanza de esta noche es: lepra espiritual en el altar de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Oiga usted, hermano, Daniel capítulo 11, verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Qué es, hermano, la lepra? La lepra es sinónimo de pecado. Está la lepra natural, que es la enfermedad más temible que estuvo allá vigente en la época bíblica. Y tenemos muchos pasajes bíblicos donde nos habla, hermano, de que era una enfermedad temible, una enfermedad hasta cierto punto aborrecible.
En el libro de Levítico capítulo 13 nos habla de una ley para la lepra. Hay una ley para esa enfermedad, hermanos. Pero ahora nosotros vamos a estar hablando en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, donde nos habla la historia de uno o el último de los reyes de Israel que fueron temerosos de Dios, pero en el último, en el ocaso, se rebelaron en contra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vea usted, hermano, ¿qué es una rebelión? Si usted se va allá al libro de Éxodo, capítulo 17, nos habla de una rebelión en la cual hay una guerra contra Amalek. Y aquí Amalek se rebela en contra, hermano, directamente del pueblo de Dios. Y dice aquí, Éxodo capítulo 17, en el verso 14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Si usted se va, hermano, a comparar este pasaje que dice, segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y aquí nos está refiriendo directamente al pasaje de Isaías capítulo 14, cuando nos habla que aquel querubín se rebeló contra Dios también. Y dice allá en Isaías 14 que se enalteció el corazón del querubín y se rebeló en contra de Dios. Y hubo una guerra en el cielo. Y así, hermano, así está sucediendo aquí mismo, en todo el planeta Tierra, en esos púlpitos donde han usurpado el lugar de Dios y han metido una doctrina carnal y han sacado la doctrina santa de nuestro Señor Jesucristo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y oiga, en el primer libro de Reyes, capítulo 13, nos habla, hermano, también lo mismo. Capítulo 13 del primer libro de Reyes. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar. Oiga, hay un juicio, hermano, contra el altar. Aquellas personas que estén usurpando el trono de Dios, el altar de Dios, va a haber juicio contra aquellas personas que estén usurpando el lugar del sacerdote, el lugar de Dios, hermano. La voz de Dios, hermano, somos nosotros los que estamos predicando la verdadera palabra de Dios. Y dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, haciendo las veces del sacerdote en el altar, el rey de Israel. Y dice aquí, verso 17,
Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, que no le tuvieron miedo a que este hombre que estaba usurpando el lugar del sacerdocio fuera el rey. Y se pusieron contra el rey Usías. Y así, voz de restauración se pone en contra de toda esa enfermedad espiritual que está en los altares, hermano. Y nosotros proclamamos aquí, desde San José de Costa Rica para el mundo, a todos aquellos hombres y mujeres que se hacen llamar profetas y apóstoles. Estamos en contra de aquellas personas que estén dando y enseñando una doctrina diabólica. Y se pusieron en contra del rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, nuestro Dios. Todos esos hombres que no están predicando la santa palabra de Dios, aquí viene la consecuencia de usurpar un altar que no les corresponde. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y oiga, y en su ira contra los sacerdotes, contra voz de restauración, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué es lo que estos hombres y mujeres están predicando y están enseñando, hermanos? Oiga, dice aquí, la unción del zapato, la unción de la cartera, la unción de la silla, la unción del zacate, la plata, el chaquetazo, aullando como animales, el predicar desnudo. Allá en Estados Unidos, una iglesia donde sale un hombre completamente desnudo, con la Biblia en la mano, predicando el evangelio. ¿De quién, hermano? Porque eso es una vergüenza. La unción de la serpiente, la unción de la risa santa, el soplar y caer de espalda, la danza profética, la reunión profética, la unción profética. Ahora todo es profético. La concentración profética, la activación profética, la mujer profética, la lengua profética, la oración profética, el soplo santo, la unción de la manguera, la unción de la parrilla, el vómito santo, el yo ordeno, yo decreto, el chicle ungido, la unción de ultratumba. Oiga, estas son las enseñanzas de esos hombres y mujeres que se dicen ser apóstoles modernos, apóstoles y profetas del siglo XXI. Los billetes que hablan de Anda Méndez, la unción de la escoba, oiga, la unción del chavo, la unción del Kiko, la unción de la chilindrina. Esto está ahí en YouTube, hermano. Yo no me estoy inventando nada. El Superman, el apóstol Superman, el profeta Batman, el hombre araña. Sale un hombre, un pastor, dice él que es pastor, con guantes en un cuadrilátero. ¿Serán esas enseñanzas de parte de Dios? Hermano, yo le pregunto a usted, la puerta santa del perdón, la negrita de Cartago, la cobertura apostólica, la cobertura profética, esas son las enseñanzas, hermano. ¿Y qué es esto? Esto se llama septicemia espiritual en el altar, la contaminación total del cuerpo de Cristo, porque la septicemia, hermano, es la contaminación del cuerpo humano.
Pero este programa se llama Lepra en el altar. Y oiga, iglesias como el G12 de César Castellanos, el Rey Jesús de Guillermo Maldonado, que dice que es apóstol, los mormones, los testigos de Jehová, los Hare Krishna, el Cristo Lisbeth, que dice esta mujer de que ella es Cristo y que Cristo es una mujer. Tremendo. ¿Se le puede creer usted semejante aberración? La mujer Cristo, el cordero hembra. Viene esta mujer, Ana Maldonado, hermano, con esta gran herejía, que Dios es la teta grande. Por Dios, hermano, esto es lo que están enseñando. Una doctrina totalmente satánica. Esto es la lepra espiritual, hermano. Dice que este hombre, Guillermo Maldonado, está comparando a Cristo como una prostituta. El Cash Luna, tirando la Biblia, hermano, la palabra de Dios. El Papa dice que Cristo fracasó en la cruz. Y el Papa mismo está declarándose ya como el falso profeta. Y está el Papa, ha puesto la estatua de Behemoth allá en el Coliseo Romano y lo está adorando porque lo tienen allá en el Vaticano. Iglesias invitando a hombres y mujeres mentirosos que dicen que hacen milagros. Noche de milagros. Cuando Jesús anduvo anunciando, hermano, que iba a llegar para hacer milagros. Nunca que nosotros veamos aquí en la Biblia, nunca Jesús anduvo promocionando milagros ni sanidades divinas, porque Él era la misma sanidad, Él es la misma sanidad. Iglesia discoteca, hermano, ¿podrá creer usted semejante tontera? Diego Gebel, hermano de Dante Gebel, un prostíbulo iglesia, donde se prostituye, paga, y ahí está la iglesia. Hermano, esto es una cochinada, hermano. El Ronnie Chávez, el apóstol de Costa Rica, llamándose apóstol de apóstoles y patriarca de Costa Rica. Hermano, ¿qué más podemos decir nosotros? Le estoy narrando un poquito de todas las tonteras y estupideces que estos hombres y mujeres están haciendo con la doctrina, con la santa palabra de Dios. Estamos hablando bajo el tema la lepra espiritual. Yo quiero que usted me preste atención, porque ese es un tema muy delicado, el cual nosotros no nos inventamos, el cual nosotros no nos surge de haber visto, qué sé yo, YouTube, Facebook. No. Es algo que está en la palabra. Todo lo que desde Voz de Restauración se habla es inspirado en la palabra. Por eso quiero que usted entienda el trasfondo de todo esto que estamos hablando. Altares contaminados, ministros contaminados, iglesia contaminada. Estamos hablando de que hoy estamos viviendo un caos tremendamente espiritual en todas las esferas, tanto política, social, moral, espiritual, tremenda. Ahora, pero como nosotros nos basamos en la Biblia, todo lo que ahí está escrito en la palabra de Dios tiene ese trasfondo espiritual que nos va a ayudar a entender y comprender. Romanos capítulo 15, verso 4, quiero iniciar por ahí. Romanos capítulo 15, verso 4 nos enseña: porque las cosas que se escribieron antes, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amado hermano, amado pastor, amado líder, todavía tenemos esperanza en Cristo Jesús. Ahora estamos viendo como nunca antes un descontrol total en la parte espiritual. Vemos lo que dice el verso 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, porque
para que unánimes a una voz glorifiquéis al Padre de vuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa más que toda la palabra fue inspirada, útil para rearguir, corregir, exhortar, para que nosotros aprendiéramos. Ahora nosotros debemos entender que esta contaminación que llamamos lepra espiritual en los altares viene siempre cuando una puerta es abierta. Hermanos, y a través de todos estos mover que hemos visto, tanto de la apostasía abiertamente en los altares, hemos visto por ejemplo los movimientos que ellos llaman reforma apostólica y profética. Lo decía en los programas anteriores, cómo llamamos reforma a algo que entonces ya es obsoleto. O sea que el tiempo de apóstoles y profetas en el Antiguo Testamento ya no sirve más, sino que tiene que venir un hombre llamado apóstol de apóstoles a traer una reforma, contaminando, óigame bien, la mente, contaminando el cuerpo de Cristo a través de la lepra espiritual. Yo le decía a usted que para que exista tal contaminación tiene que ser porque una puerta fue abierta y una causa que dio apertura para que todo esto suceda. La Biblia dice en Proverbios capítulo 26 verso 2, dice: como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tiene que haber existido una fuente, mi amado. Tiene que haber existido una fuente por el cual se introdujo. Tuvo que haber una puerta abierta para que la lepra espiritual viniese y contaminase a todo, óigame bien, a todo lo que se llama servicio a Dios. Claro, hago la excepción, hay pastores, óigame bien, hay líderes que todavía aman a Dios, todavía aman la palabra, todavía aman la sana doctrina, óigame bien, y pueden pararse en la brecha sin temor alguno a poder denunciar todo esto que sucede, porque lo repito una vez más, Voz de Restauración, el hermano Ángelo no está para juzgarle a usted. Le toca a Dios juzgar. Simplemente denunciamos lo que no está correcto, lo que no está conforme al propósito y llamado de Dios. Ahora, escúcheme bien. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, la Biblia nos enseña algo. Nos dice que a los cielos y a la tierra llamo, oiga, por testigo hoy contra vosotros que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, quizás como muchos nos han dicho, quizás nos han tildado de legalistas, nos han tildado, por ejemplo, de extremistas, nos han tildado de cuántas cosas usted se imagine. Ahora somos hombres, los hombres que estamos acá, somos hombres transmitiendo la palabra. No es otra cosa más que la palabra viva y eficaz que penetra, que rompe hasta que usted pueda venir al conocimiento pleno de la verdad en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 verso 12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, ni que, oiga, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por el cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Lepra espiritual en los altares, lo que estamos viviendo hoy. La lepra siempre se ha conocido como estigma, como una señal. Que tiene que ver precisamente con las cosas espirituales. La lepra es una barrera de separación entre Dios y el hombre, pero el deseo de Dios es restaurar esa relación a través de la comunión precisamente con Él, con Dios y el hombre. El problema, óigame bien, de la lepra es que lo que hace es aislar a la persona de la comunión con Dios. Hoy tenemos, por ejemplo, altares, óigame bien, contaminados, altares que aíslan la comunión de Dios.
precisamente aísla la comunión de Dios con la familia, aísla la comunión de Dios con la sociedad, aísla la comunión de Dios con todo lo que es la parte religiosa. La lepra, ¿sabe qué es lo que hace? Separa al hombre de Dios. ¿Escuchó? Isaías capítulo 29:30 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Que le ha sido enseñado. Ahora entiéndame esto que le estoy diciendo. Una de las principales manifestaciones de lo que es la contaminación de la lepra espiritual en los altares es que precisamente es mucha palabra, mucha habladuría, pero nada de presencia, nada de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se consideraba que cuando una persona tenía lepra era una persona muerta espiritualmente. ¿Me está usted entendiendo que la lepra siempre fue identificada con el pecado, ligada con el pecado? La lepra, óigame bien, empieza pequeña y crece. Así es el pecado usualmente, como un pensamiento, y crece en acciones. Tremendo esto. La Biblia me enseña, por ejemplo, para que usted pueda aprender juntamente con nosotros. Santiago capítulo 1, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a la luz la muerte. ¿Me está entendiendo usted la gravedad de lo que estamos hablando? Lepra en los altares. La lepra, óigame bien, va más profunda, óigame bien, que la superficie de la misma piel. Así va profundo, por ejemplo, el pecado en sus acciones externas del hombre. Y lo más terrible de eso es que viene a su corazón. Cuando los altares han sido contaminados los ministros, cuando han sido contaminados los hombres de Dios, óigame bien, esa lepra llega al corazón. Y ¿sabe qué nos dice la Biblia? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién le conocerá? Dice el verso 10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La Biblia nos revela también que por su fruto se conoce el árbol. Iglesia, déjeme decirle que si usted está en un lugar donde hay lepra en el altar, esto tarde o temprano es manifiesto, porque comienzan a moverse en fuegos extraños, comienzan a moverse en cuestiones diferentes a lo que la palabra dice. Y si algo no está ligado a la palabra, si algo no es bíblico, apártese de ahí. La lepra causa, óigame bien, hablando humanamente en el tejido, se pierde la insensibilidad. Así es el pecado, que quema el alma del hombre y calma, óigame bien, y forma cicatrices, de manera que el hombre queda eventualmente sin sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que tienen cauterizada la conciencia. Un hombre u una mujer que desde el altar manifiesta esa lepra espiritual pierde la sensibilidad. Ahora, Efesios 4:19, la Biblia nos dice: los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Óigame bien lo que hace la contaminación de la lepra espiritual desde los altares. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La hipocresía, óigame bien,
de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La lepra es una muerte en vida. Hoy tenemos muchos lugares así contaminados. Si una persona con pecado, óigame bien, no es perdonado espiritualmente, está muerta. La Biblia dice, óigame bien, Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La lepra espiritual, óigame bien, hace un enlace y se identifica en los hijos de desobediencia. Sí, hermanos, yo quiero que usted escuche esta palabra en Levítico 13, Antiguo Testamento. Y dice de la siguiente manera, Levítico 13, versículo 42. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Versículo 43. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. 45. Y leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todas estas personas que han nombrado mis hermanos anteriormente, aquí está la palabra, inmundo, inmundo, leprosos espirituales. Pero también la lepra se contagia. Tremendo. Y al parecer las iglesias ya se contagiaron de la lepra que hay en los púlpitos actualmente. Y ahora yo me pregunto, ¿a dónde está la palabra que una vez dio el apóstol Pablo a Efesios? Cuando él les dijo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, acabamos de hablar de inmundicia en Levítico 13, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y en verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pueden tener lepra espiritual, pueden contaminar las iglesias, pueden estar haciendo las cosas mal, pero mire, la luz de Dios va a llegar en algún momento. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted contamine el púlpito? Le pregunto hoy a esas iglesias, ¿usted cree que la voluntad de Dios es que usted tenga lepra espiritual? Porque óigame, todos hemos pasado por ese proceso. La lepra espiritual es el pecado. Hemos pasado por ese proceso. Somos leprosos, hermanos. Pero cuando llegamos a los pies de Jesucristo, cuando nos arrepentimos, entendemos de que esa lepra es sanada por la sangre de Jesucristo. Le pregunto hoy a los pastores, ¿su lepra ya fue sanada? ¿Ya su lepra ha sido totalmente quitada? Porque óigame, esto es serio. Las iglesias están contaminadas. Las prédicas en las iglesias, hay basura en los altares. No solo lepra, basura. Basura en los altares. Caca hay en los altares. Cochinadas es lo que se ve. Dígalo. Cochinada, hermano. ¿Cómo es posible que llegue un hombre desnudo a predicar? Otro con un puro de marihuana a predicar. Que otro llegue con una pacha de guaro a predicar. Hermano, eso se ve en los púlpitos. Véalo por usted mismo. Búsquelo. Para que usted vea que no me invento nada. Pero ¿qué estamos haciendo? Y es que, hermanos, lo más increíble de esto y lo más increíble que a mí me parece extraño es que la gente les aplaude en cada idiotez que dicen. Es como que si usted tuviera un político y el político lo está engañando a usted y usted le esté aplaudiendo. Bravo, sígame robando, bravo. Hermano, es lo mismo. Lepra espiritual en los altares. Pero ¿cómo sanar esa lepra? ¿Cómo quitar esa enfermedad? Es una llaga que viene de la corona, de la cabeza hasta la planta de los pies. Y se va aumentando y aumentando. Empieza por una llaga pequeña, pero va aumentando y aumentando y aumentando. Y va expandiéndose esa lepra y se va expandiendo. Hermano, es así. El imperio que ha generado estos actuales profetas y apóstoles de este siglo es un imperio increíble. No voy a decir poderoso, porque poderoso solo Dios. Amén. Pero óigame, es algo que la misma gente se ha encargado que haga que crezca. Y al parecer las iglesias se mueven por emocionalismo. Vea, por ejemplo, si Ronnie Chávez dice ahora vamos a convocar mañana a oración, todas las iglesias van a oración. Vamos a convocar a una reunión masiva en la Plaza de la Cultura, todas las iglesias van a la Plaza de la Cultura. Pero si dicen vamos a orar, vamos a empezar cadena de oración, todas las iglesias, y hasta mensajes de texto aquí, porque hasta a mí me han llegado los mensajes de texto en el WhatsApp, me han llegado, cadena de oración. Pero hermano, por Dios, si usted supiera las cadenas de oración que ellos hacen. Me llama la atención porque una vez yo vi una cadena de oración que decía, cadena de oración para que el pastor tenga un carro último modelo. ¿Cómo? Para que el pastor tenga el púlpito más grande en la iglesia.
Imagínense, y vea que no estoy mintiendo, en la iglesia donde voy, una hermana tiene una hija, y la hija fue a esta iglesia, Oasis de Esperanza, y dice que estaban haciendo una cadena de oración. ¿Sabe para qué era la cadena de oración? Para tener una pantalla más grande de la que tienen, para que la gente pueda ver al predicador. Esas son las cadenas de oraciones que hacen. Lepra espiritual en los altares, enfermedad. Hermano, vea, yo me quedo anonadado, yo me quedo completamente sorprendido, con la boca abierta, que uno de estos pastores se agarre de la muerte de la superestrella Kobe Bryant para sacarle plata a la gente. ¿Qué dijo ese hombre? Ay, papá, mire, que él podía revivir a Kobe Bryant. ¿Quién dijo eso? Sí, un pastor en los Un Estados pastor Unidos. en los Estados Unidos dijo: si ustedes quieren que reviva la superestrella Kobe Bryant, denme $1 millón. 50 millones. 50 millones de dólares, hermano. Es que mire la lepra espiritual. Ay, ay, ay. Por Dios, el único que pudo resucitar a un muerto fue Jesucristo. Cuando aquel hombre cerró los ojos, cuando aquella niña cerró los ojos y el hombre llegó, Jesucristo llegó con todo el poder, con toda la autoridad, y hasta habló en lenguas y le dijo: Talita Kumi, levántate, despiértate. Por eso es que la luz de Jesucristo tiene que llegar a las iglesias, tiene que llegar el entendimiento, tiene que llegar la palabra de Dios. Deje de predicar cochinadas, deje de predicar caca, deje de predicar lepra, deje de predicar contaminación, porque mientras más lo haga, más contaminación está llegando a las iglesias. Hermano, quítese usted. Deje que el centro de su iglesia sea Jesucristo. Pero al pobre Señor Jesús lo tienen banqueado en la banca y el Señor tocando la puerta. Ay, ay, ay. Tocando, porque Él es hombre, Él es respetuoso ante Caballero. todo, es un caballero. Y Él no va a entrar como el diablo, como entraron esos apóstoles y profetas. El mismo diablo entrando ahí en los altares, hermanos. Él toca la puerta primero. ¡Ey! ¿A qué hora me van a dejar entrar? Estoy a la puerta y llamo. ¿A qué hora me van a dejar entrar? ¿A qué hora me van a dejar evangelizar a mi iglesia? Banqueado lo tienen al pobre Señor. Tremendo eso. Hermano, es tremendo. Hasta, vea, si usted me nota decaído es porque, de verdad, hermano, hasta dan ganas de llorar de la situación que está pasando la iglesia. ¿Qué van a predicar mañana? Lepra. Ajá. Lepra. Lepra espiritual. Caca. Cochinada, basura. Danza profética. Que vamos a profetizar. Que vamos a decretar. Mi hermano, una danza no le puede profetizar nada a usted. El único que le puede dar palabra a usted es el Señor. Muchas veces a este programa lo han catalogado como el programa que nadie lo ve. Dígalo, dígalo. Hermano, pero la semana pasada tuvimos un testimonio. Llegamos a las 11,000 personas. Y la persona que dijo que nadie ve ese programa estaba conectada. Ay, 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 qué Entonces, bonito. ¿cómo es posible que un programa que nadie lo ve está llegando a tal altura? Y que un programa que nadie lo ve le está diciendo sus verdades en la cara. Y por eso nos catalogan como que nosotros somos los malos de la película, Llegando que a los 5 continentes. nosotros somos los legalistas, que nosotros somos demasiado tajantes. Y es que así hay que ser. El apóstol Pablo fue así, Timoteo fue así, Tito fue así, los apóstoles fueron tajantes. En el Antiguo Testamento la persona que tenía lepra le decían inmundo, tenía que ir por toda la ciudad gritando inmundo, inmundo. Somos inmundos cuando
cuando no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos lepra espiritual cuando no ponemos a Jesucristo en el altar. Pero para sanar esa lepra, usted tiene que saber que el único que la puede sanar es el Señor Jesús. Mire, yo no soy quien para juzgar, porque también yo soy leproso, soy pecador. Pero recuerde, 4 leprosos salvaron a Samaria. Salvaron al pueblo, perdón, Sí, en del Samaria. sitio, Sí, salvaron a Samaria. 4 leprosos. ¿Cómo es posible eso? Estamos hablando de que la lepra espiritual, contaminación. Hermanos, 4 leprosos. ¿Es que sabe qué? Ahí está la representación de que Dios puede escoger a lo más vil y menospreciado Así es. para avergonzar a los grandes, a los reyes, a los presidentes, a los grandes predicadores de este país. 4 leprosos, hermano, salvaron a Samaria. Estos hombres estaban a la puerta. Nadie los dejaba entrar. Los dejaron ahí afuera. Todavía me recuerdo cuando la pastora Cintia estaba aquí hablando de esos 4 leprosos. Pero ahora ella es profeta. Imagínense, Profeta. catalogada profeta ahora. Increíble. Vamos a ver qué me va a profetizar. Hermanos, 4 leprosos salvaron a Samaria. Y si yo voy a ser un leproso para poderle predicar a usted, apóstol, para poderle predicar a usted, profeta, déjeme decirle algo. Prefiero ser un leproso que un engañador, que un cochino que predica cochinadas en el altar. Oiga, eso es fuerte, hermano, Terrible. porque la lepra es terrible. A Job le dio una lepra desde la corona de la cabeza, era una llaga completa. Hermano, ¿sabe cómo andaba ese hombre? Sin piel, carne viva. Y la esposa diciéndole, maldiga a Jehová y muérete. Los amigos diciéndole, maldiga a Jehová. No lo querían. Le decían, blasfeme contra Dios. ¿Cómo es posible que usted teniendo tantas riquezas, tanta cosa buena que Dios le ha dado, hijas, una esposa hermosa, ganadería por montón, ovejas, vacas, cómo es posible que Dios le mande esa lepra? Y es que sabe algo, el mismo Dios le dio permiso a Satanás para tocar a esa vida. Y vea lo que es este hombre, que al final él dice, yo sé que mi Redentor vive. Nunca blasfemó el nombre de Dios. Pero déjeme decirle algo, cada vez que usted se pone en ese altar y no predica esta santa Biblia, está blasfemando el nombre de Dios. Cada vez que usted dice chicle ungido, unción ultratumba, Ay. unción del zacate, unción de la vaca, unción de la iguana, unción de la serpiente, Sí. danza profética, profetizando y todo eso, y quita esto de los altares, está blasfemando el nombre de Dios. Tremendo. Y oiga, qué tan grande fue este hombre que dijo, y yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Hermano, ¿qué me demuestra esto? Que todo aquel leproso va a tener que dar cuentas a Dios. Toda Así aquella es. persona va a tener que dar cuentas a Dios. Tanto usted y yo. No soy quien para juzgarlo, pero óigame, vamos a dar cuentas a Dios. Y si usted no se arrepiente de lo que está haciendo, si usted sigue engañando a las personas,
en fila se van a ir todos. En fila, hermano. Yo no quiero eso. Mire, le estoy hablando tranquilo. No me está viendo enojado porque a veces me enciendo. Pero le estoy hablando con tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar ahí. Dios quiere trabajar en esa lepra. Mire, Dios permite las cosas. Y tal vez usted en algún momento era un buen ministro de Dios. Pero en algún momento usted desvió su camino. Vuelva a las sendas antiguas, hermano. Deje de predicar cochinada, basura. La palabra de Dios dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en cuanto está cercano. No queremos lepra en los altares. No queremos lepra en los altares. Queremos que usted predique la sana doctrina. Es que es tan fácil. Bueno, yo no sé, para mí es fácil. Solamente leer la palabra. Y la palabra predica sola. No es necesario agregarle. No es necesario decir nada. Solamente mire la palabra. Usted lee este libro y se va a dar cuenta que muchas personas en las diferentes iglesias y en muchas iglesias tienen lepra espiritual, hermano Luis. Sí, hermano, el tema está demasiado poderoso como para poder nosotros dejar de mencionar algunos nombres de pastores aquí en Costa Rica que son eminencias y que tienen megas iglesias. Pero veamos primeramente, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Esta palabra es profética porque está escrita, no porque nosotros seamos profetas, de esos profetas aguados que ahora se hacen llamar, que son profetas y apóstoles. Hermano, nosotros predicamos la palabra profética más segura, amén, que es la palabra de Dios. Amén. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Oiga usted, hermano, y para usted, eminencia, en los altares, que están en los altares pero leprosos. Este Ronnie Chávez tiene una reforma apostólica y profética, que la Biblia ya no sirve. Yo le pregunto, Ronnie Chávez, la Biblia ya no sirve, que usted la está reformando, y que usted se ha puesto en lugar de Jesús, y ahora usted es el jefe de jefes, como que es un mafioso, es el capo de la doctrina, es el capo de los pastores. Hermano, esto es serio, hermano. Claro. Dios no está jugando. Y para eso nos tiene a nosotros aquí, con testículos suficientes para hablar la palabra de Dios, hermano, como tiene que ser. Este hombre, Ronnie Chávez, tiene una guía profética 2020, donde está anunciando y profetizando un montón de barbaridades y tonteras, hermano. Ronnie Chávez, Raúl Vargas, Oasis de Esperanza, Guido Luis Núñez, José Luis Soto, José Luis Madrigal, Yamil Jiménez, Edgar Herrera, Nelson Paredes, William Magaña, Rodolfo Arias, Iván Vindas, Hugo Solís,
Jonás González, de Primero La Plata, de Enlace. Hermano, estos hombres aquí en Costa Rica son los que tienen las megas iglesias, pero no son megas iglesias, hermano, porque eso se convierte en leprosarios. Ah, qué fuerte eso. Las megas iglesias se convierten en leprosarios, hermano. ¿Y por qué razón nosotros hablamos de esta manera? Porque estamos cansados de ver el engaño que estos hombres y mujeres están haciendo y están, aborreciendo, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Pero para todos ustedes que están en esa línea de apostasía y que están predicando, hermano, una contaminación doctrinal, hay una esperanza, hermano. Así es. Y oiga, Levítico 13, verso 9, cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sumo sacerdote. Santo, santo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si todos estos hombres que yo he mencionado acá llegan, hermano, en arrepentimiento a Cristo Jesús, oiga, Cristo está con los brazos abiertos para recibirlo. Y así como Benny Hinn, hermano, le pidió perdón a la humanidad por las atrocidades que había predicado y las atrocidades que había enseñado, oiga, estos hombres van a ser de testimonio aquí en Costa Rica, cualquiera de ellos que Así se convierta, porque todos comenzaron bien, pero así como dice aquí el segundo libro de Crónica, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Está hablando aquí la historia del rey Usías. Pero en el verso 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Así están estos hombres. Yo no los estoy criticando, ni los estoy señalando, ni los estoy, avergonzando. Únicamente les estoy predicando la palabra de Dios para que si esta palabra llega al corazón de ellos, Jesucristo está a la puerta y está llamando al corazón de estos hombres. Con uno que se convierta, eso se lleva de encuentro a todos los demás. Así es. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y todos estos hombres que yo he mencionado, predican en la radio, predican en sus iglesias, y toman el nombre de Dios en vano. Ay, ay, ay. Y a través de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, están haciendo mercadería de las almas. Fuerte. Y están traficando con las almas, hermano, llevándoselas directamente a una condenación eterna. ¿Y por qué nosotros hablamos esta palabra? Precisamente porque Dios nos pone de que si vamos a ser el único programa que va a tener el valor suficiente de poder enseñar y predicar lo que Dios quiere que usted escuche, escúchelo, hermano. Así es. Porque Dios te está llamando. Tremendo, tremendo. No es un tema que trae a conciencia a mucha gente. Y como trae conciencia a mucha gente, yo quiero hablarle tal vez a usted líder, a usted pastor, a usted miembro de una iglesia. Quiero decirle que la presencia de Dios se aparta cuando hay pecado, cuando hay lepra. Tenemos evidencias, por ejemplo, tan tremendas, gráficas, por ejemplo, donde hombres muy reconocidos, podemos llamarle hombres famosos, que buscaron su propia gloria, dejando de un lado la gloria de Dios. Estos hombres que se han volcado precisamente a la fascinación del dinero, que han abandonado la presencia de Dios, o que más bien la presencia de Dios se apartó por haber pecado, por haber inmundicia, por haber lepra espiritual.
Mire, por ejemplo, el hondureño. Le hablo a usted de Guillermo Maldonado. Las barbaridades que se deja decir a este bárbaro. Dice que la caída en el huerto de Edén se debió a que no diezmaron. Que el Señor reprenda al diablo. Es ahí donde uno se indigna. Cuando ve, por ejemplo, un hombre como Cash Luna. Sí, pastor, sí, ministro, estoy mencionando nombres. No los estoy criticando, no los estoy juzgando. Estoy denunciando bíblicamente este tipo de herejía, lepra espiritual en los altares. Cuando un hombre como estos de Cash Luna proclama y dice, noche de milagros, armando todo un show, todo un negocio. Yo le digo, para que usted reflexione, ¿por qué? Si este hombre menciona noche de milagros, ¿por qué no se va a un hospital y ora por todos esos enfermos? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque ahí en los hospitales no hay actores. No es un show. Hay gente realmente enferma ahí. Y sabe la consecuencia de todo esto, arrastrando a muchas generaciones. Gente deseando lo que él tiene, contaminándolo. Mis hermanos acá al lado han hablado precisamente de que la contaminación de la lepra comienza ¿dónde? En la cabeza. Mire, la lepra, la contaminación siempre va a estar, oiga, en hombres de eminencia. Por ahí es donde va a comenzar. Por hombres que echaron fama, crearon fama. Por hombres, óigame bien, que son reconocidos. Y así, aunque tarde algún tiempo, y el tiempo está llegando, y Borde de Restauración le está diciendo a usted, tal vez tarde un tiempo para que usted identifique que la lepra comenzó por la cabeza de su iglesia, pero le está contaminando a usted también. Hombres deseando lo que otros tienen. Óigame bien, ahora yo le dije a usted que la presencia de Dios se aparta cuando hay pecado. Tenemos hombres como el payaso de Dante Gebel. Uy, hermano, ¿qué dijo? El payaso de Dante Gebel. Óigame bien, hombres que comenzaron una vez muy bien, pero su final son muy malos. Un hombre como este cantando al lado de Cristian Castro, toda su música, toda su canción ahí, identificándose, contaminando a la iglesia. Hombres, óigame bien, predicadores yendo a besarle el anillo al Papa. Tenemos, óigame bien, que la lepra espiritual no solamente abarca los altares, abarca inclusive la sociedad. Tenemos un hombre en Costa Rica que está leproso y se llama Carlos Alvarado, presidente de la República de Costa Rica. Cuando habla de firmar una pena, óigame bien, de muerte a través del aborto. Ahora que han habido movimientos, por ejemplo, con el PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, pues sale el muy descarado ahí a decir que tenemos que velar por la niñez de Costa Rica. No sean payasos, hombre. Gente contaminada, que la única forma por la cual ustedes pueden ser sanos de esa lepra es a través del arrepentimiento, reconociendo que hay algo que no camina bien, que están enfermos de lepra. Óigame bien, vemos Números capítulo 12. Verso 10, en donde nos hace notar que la presencia de Dios se aparta cuando hay pecado. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. He aquí que estaba leprosa. Aquí vemos que tal vez hay mucha gente, hermano, que pretenden que aquel momento fuera un momento de bendición, de gozo, de la presencia de Dios, pero sabe que la presencia de Dios se retiró, porque Dios no habita donde hay pecado. Dios no habita donde hay muerte. Podemos ver que la presencia de Dios se manifiesta no solamente para hablar cosas que a la persona le guste, sino también cosas que a Él no le agradan. Y Dios no le agrada el pecado. ¿Sabe también en dónde se manifiesta precisamente la lepra? Se manifiesta en el orgullo. Hombres y mujeres que alguna vez pasaron por acá, por estos micrófonos, que comenzaron bien y hoy están muy mal. Hombres y mujeres de orgullo que dicen, yo estoy en esto y de esto nadie me saca. Es tremendo. Y aquí hablamos de esto, de la apostasía, de la mentira, de los movimientos estos falsos que hemos hablado, apostólicos, proféticos, etcétera.
Hay mucha gente que se molesta cuando hablamos de esto. Pero si vamos a la Biblia encontramos la evidencia clara de lo que estamos hablando. Vemos un hombre, como nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 5:1, llamado Naamán. Oiga, era un general del ejército de Siria, era varón grande delante del Señor y de su Señor y estaba en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Encontramos, por ejemplo, en este pasaje, un hombre llamado Naamán que tenía ese montón de cualidades, era poderoso, era famoso, pero era leproso. ¿Cuántos hombres famosos hoy usted conoce? Televangelistas, gente que sale en la radio, pero están leprosos. ¿Qué es lo que usted está recibiendo de ellos? Muerte. ¿Qué es lo que usted está recibiendo de ellos? Condenación para su propia vida. Este pasaje, óigame bien, este personaje tenía un orgullo terrible, ya que por su posición, lo que era su rango, su fama, pero era leproso. Este hombre estaba lleno de orgullo. Y sabe, mire, hay algo tremendo que siempre sucede cuando se manifiesta la lepra, cuando hay una cabeza espiritual que vive con lepra. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El único antídoto para el orgullo es la humillación. De la misma manera pasa en lo espiritual. La Biblia me dice en Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A consecuencia de la lepra espiritual en los altares, óigame bien, la tierra ha sido contaminada. La tierra está llena de pecado. Ahora, la lepra, hay otra forma de manifestarse y usted me va a entender. Oiga, la lepra se manifiesta a través de la ambición. ¿Cuántos hombres tenemos hoy que viven en esa ambición? La Biblia nos relata de un hombre, óigame bien, llamado Giesi. Tremendo, que era un hombre que tenía una ambición, pero veámoslo en la Biblia, ¿verdad? Veámoslo en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Sabe por qué? Porque este hombre usurpó lo que no era suyo. Óyame bien, tenía una ambición tremenda, tenía una codicia tremenda. Hoy vemos así predicadores, y usted no me puede decir que no. Respóndame usted, ¿los ha visto? La Biblia dice en Mateo 23, 27, ya casi termino por aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hoy hay iglesias, sepulcros blanqueados, están muertos. Leprosario. Un leprosario, no hay Espíritu Santo, no hay presencia de Dios, están muertos espiritualmente. Es cuando vemos que no crecen esas iglesias, es cuando vemos que lo que se predica ahí es pura mierda. Ay, hermano, ¿qué digo? Mierda. ¿Por qué? Porque no hay nada que sustente, no hay nada que alimente al pueblo, porque de lo que tienen es lo que dan. ¿Y qué es lo que tienen? Lepra. Están muertos espiritualmente. Vemos cuál fue el motivo que causó precisamente esa lepra en Giesi. Precisamente fue esa ambición económica. Ahora, la ambición te lleva a desear lo que los demás tienen. En cierta ocasión llegó un ministro y me dice: hermano pastor, viera que Dios a mí me reveló que usted me iba a regalar esa mesa. Mire, la revelación fue tal que es esa la que yo estoy viendo. Mire, utilizan la hechicería espiritual, la manipulación espiritual para engañar, para robar, para tener. Yo me acuerdo que el hermano Luis un día me contó un testimonio de un hombre que llegó y le dijo: hermano Luis, Dios me reveló que usted me va a vender ese carro. En 500,000. En 500,000 colones. Que alguien me explique.
Cómo se utiliza la manipulación espiritual cuando usted está contaminado con lepra. Ahora, el carro que usted tiene es muy bueno, pero Dios me va a dar a mí otro mejor. Hermano, ¿no sabe lo que yo estoy hablando? Sí. Óyeme bien, eso se lo dijo un ministro del Señor. Imagínese. Dios me va a dar un carro mejor que ese que usted tiene. Y anda a pata. Y anda a pie. Pero yo le voy a decir, si usted alguna vez quiere conocer ese testimonio, pregúntele al hermano Luis. Ahora quiero terminar con esto, regáleme nada más un par de minutitos. Querer usurpar privilegios o funcionar donde Dios no le puso. Fue lo que le pasó al rey Usías. Usías, que fue uno de los reyes más temerosos, óigame bien, de Dios, más prósperos, que hizo lo recto delante de Dios, terminó muy mal. Sí. La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 26 versos 4 y 5 que él hizo lo recto delante de Dios. Ahora Dios lo comenzó a prosperar, pero cuando se hizo fuerte, leíamos, se llenó de orgullo y ahí fue donde se vino el debacle. La voluntad de Dios es limpiar la lepra, pero antes de limpiar la lepra se requiere arrepentimiento. Ahora la palabra nos enseña que debemos de examinar, como lo leía el hermano Carlos, aún inclusive las ropas espirituales. Sí. Ahora termino con este pasaje bíblico por aquí, pero sí le dejo eso. Examine bien qué se mueve a su alrededor. Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, abran sus ojos, apercíbanse de lo que se mueve a su alrededor. Hombres, óigame bien, proclamando ser profetas, dando profecías falsas, manipulando los sentimientos y las emociones. Lepra en el altar. Oye, hermano, imagínese que hasta en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo predicaba, había apostasía. Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Oiga esto, ahorita. Acabo de encontrar esto, oiga. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aquí hay un punto en el cual yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si usted tiene el púlpito con lepra y usted es un leproso, ¿es un obrero aprobado para Dios? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, oiga, aquí viene esto, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Oiga esto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Apostasía y lepra espiritual en los tiempos del apóstol Pablo. Tremendo. Hermano, Himeneo y Fileto se desviaron. Oiga, teniendo como maestro a un hombre como el apóstol Pablo, por Dios, hermano, yo teniendo a ese hombre como maestro, ¿cómo me voy a desviar? Si ese hombre solo predica sana doctrina, predicaba solo sana doctrina. Pero el fundamento de Dios, dice, está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ajá. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro. Y esto va para usted, pastor. Va para usted, profeta. Va para usted, apóstol. Y para todos.
y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo se va a limpiar usted de la lepra espiritual que tiene en el altar en la iglesia, que tiene toda la iglesia contaminada? Solo con la sangre de Jesucristo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tremendo. Pero oigan, Ronnie Chávez cobra 20,000 colones para una oración. Ajá. Y ahí no hay mansedumbre, ahí no hay templanza, ahí no hay justicia, no hay fe, no hay amor, no hay paz. Oiga, ¿cómo es posible que alguien me va a cobrar a mí 20,000 colones para hacer una oración? Ay, ay, ay. ¿Cómo es posible que para que venga un artista cristiano, entre comillas, para que venga a una actividad, hermanito, óigame, ¿y cuánto me va a pagar? Hermano Ángel, ¿cuánto me va a echar? Así dicen. Arrepiéntase, llegue a los pies de Cristo, arrodíllese, no sea cochino. Oiga, hermano, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Lo que menos hay en las iglesias es disciplina y corrección. ¿Sabe lo que hace cuando llega un pecador? Y porque han habido casos, claro. donde hasta el mismo pastor cae, hermano Luis, donde hasta el mismo ministro de Dios cae. ¿Y sabe lo que hacen? Agarran la tapadera y tapan la olla. No quieren que se destape. Dígalo. Porque ¿sabe qué? Si eso se destapa, provoca una explosión en el mundo espiritual. Tremendo. Y eso es lo que hacen. Esa es la gran disciplina. No, hermanito, váyase. Vaya a otra iglesia mientras esto se calma. Ya cuando esto se calme, venga otra vez a ministrar. Hermano, por Dios, corrijan la lepra, corrijan el pecado, trabajen bien por el amor de Dios. Eso es triste, hermano. Cuando más se necesita que la iglesia esté predicando sana doctrina, es cuando más se está desviando. Los chinos allá muriéndose. Lepra espiritual. Todo el mundo enfermo. Lo decíamos la vez pasada en este programa, que el mundo está cayendo, está enfermo el mundo. Lepra espiritual. El mundo tiene lepra. Los seres vivientes tienen lepra. Todos tenemos lepra. Pero los que estamos en este programa, los ex leprosos, conste, ex leprosos, porque ya la luz de Cristo nos alumbró y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Aquí estamos los tres leprosos, ex leprosos. Queremos informarle a usted que si usted se enoja por este mensaje, enójese con Dios, porque nosotros no tenemos la culpa de que tenga lepra espiritual en su púlpito, hermano Luis. Y la lepra estaba en su frente. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte.
y habitó leproso en una casa apartada. Y oiga, hermano, la lepra comienza en la mente, Correcto. en la frente. Y dice aquí, Isaías capítulo 1, verso 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Oiga, apóstol moderno y profeta moderno, no hay nada sano en ti, No. sino herida, hinchazón y podrida llaga. Oiga usted, ¿ah? Lepra espiritual. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, porque se volvieron atrás. Todos estos hombres que yo mencioné en el segmento pasado, ellos comenzaron bien, pero se volvieron atrás. ¿Por qué razón? Por la ambición al dinero, por las megas iglesias, por las leprosarios, porque están predicando lepra, hermano. Y oiga, se lo voy a leer nuevamente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué es el aceite, hermano? Es el Espíritu Santo. Así es. Es el Espíritu Santo. Pero oiga, hermano, lo que dice Isaías todavía: príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Cómo está Costa Rica? Hecho una porquería, hermano. Correcto. Mire, ese hombre presidente firmando y decretando cosas inmundas contrarias a Dios. Leproso. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de cebos de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrías. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿A quién se está refiriendo? A la gran ramera, hermano. A esas peregrinaciones, fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Está hablando Dios. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué razón? Porque están predicando apostasía, están predicando lepra espiritual. Pero vea, para todos ustedes, hermanos, si todavía tienen un dedo de entendimiento, dice San Mateo capítulo 8, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Todos ustedes, apóstoles modernos y profetas modernos, si se arrepienten, Jesús los sana y los limpia. Hermano, ya para despedirnos. Gracias igualmente por su sintonía, y la principal recomendación en cuanto a lo que es la lepra espiritual es el arrepentimiento. Acérquese a Dios para que le pueda ser hallado igualmente y usted halle la gracia y el oportuno socorro ahora que todavía es tiempo. Gracias por su sintonía, mi amado hermano, pastor, líder, que nos escuchó en esta hora. Que Dios le continúe bendiciendo y nos vemos el próximo sábado
en este mismo programa, Voz de Restauración para las Naciones. Buenas noches. Sí, hermanos, buenas noches. Ha sido una bendición. Recuerde que el Señor siempre tiene que ser el centro para poder cambiar esa lepra espiritual y podernos llamar ex leprosos. Y que la luz de Cristo alumbre en esas iglesias para que el Señor sea manifiesto en cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios me los bendiga y recuérdelo, amor al Señor, prédica continua, sana doctrina en las iglesias es lo que cambia la lepra espiritual por el amor al Señor Jesús, hermano Luis. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra de Dios y dentro de 8 días, si el Señor así lo quiere, vamos a estar aquí nuevamente compartiendo la poderosa palabra de Dios con otro poderoso mensaje. Muy buenas noches, hermano. Dios me los bendiga a todos. Oh, qué dura es esta palabra.